Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestras transmisiones sabatinas, nuestra clase abierta del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Ya estamos conectados el día de hoy para retomar los temas de la personalidad. El día de hoy nos vamos a meter a Eneagrama, un tema que ya habíamos hablado anteriormente, habíamos compartido con ustedes, pero pues regresamos a abordarlo. Anteriormente, en las últimas semanas, estuvimos hablando de grafología, un poco de morfopsicología, y hoy queríamos meternos a esta parte del eneagrama para no olvidarla, para refrescarla y pues para ver otros ángulos también de este tema. Entonces, déjenme, vamos bien con la transmisión, porque aquí de repente se nos traba un poquito. Creo que ahí, perfecto. Listo, nada más estábamos viendo que todo esté en orden y circulando. Excelente. Pues vamos a hablar sobre los tipos de cerebro, o bueno, los centros de inteligencia, como se le llama, y cómo pues cada uno de ellos nos orilla a reaccionar de diferentes maneras. Me encantaría leerles en los comentarios tanto sus dudas como si se reconocen en alguno de estos tipos de cerebro, y vamos a ver cómo a partir de estos centros vamos a entender un poquito mejor cómo se configuran o cómo se entiende el eneagrama o los 9 eneatipos, ¿ok? Vamos a empezar haciendo un breve recordatorio sobre el eneagrama, que es una teoría que divide los perfiles de personalidad en figuras arquetípicas, ¿no? En 9 formas de ser, en 9 formas de comportarnos, y cada una tiene sus búsquedas, sus necesidades, sus trayectorias incluso de vida. Y es interesante ver pues de pronto dónde estamos nosotros ubicados, porque nos ayuda a entender un poco mejor de por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos llaman la atención ciertas materias, ciertas actividades, y por qué hay otras habilidades que se nos pueden complicar un poquito más, ¿no? Entonces ese es el chiste del eneagrama, como esta parte del autoconocimiento, y que bueno, obviamente puede ser aplicada también al conocimiento de las demás personas, de los equipos de trabajo y de otras áreas, como para ayudar a los demás también a orientarse y a pues desarrollar sus habilidades. Entonces ese es el eneagrama a grandes rasgos. Y les decía, el día de hoy lo vamos a combinar con estos centros de control o tipos de cerebro que nos rigen y que todos tenemos. Entonces ahora sí, vamos a meternos un poquito a los tipos de cerebro, y de ahí iremos vinculándole con el eneagrama. Existen de manera clásica, se entiende como 3 áreas del cerebro que lo configuran y que nos ayudan a hacer todas nuestras funciones, y sobre todo que tienen mucho que ver con los procesos complejos como el aprendizaje, la creatividad, la emotividad, la forma en la que nos vinculamos con las demás personas. Necesitamos que estos 3 cerebros o estas 3 áreas de control del cerebro estén siempre articuladas, siempre vinculadas, para que podamos lograr todo lo que hacemos cotidianamente. Sin embargo, también cada una de ellas tiene una función en específica, y cada uno de nosotros solemos tener un poco más de fuerza en alguna de estas de estos centros de control. Entonces eso es interesante, empezar a observarnos y entender a cuál de estos 3 cerebros respondo más fácilmente, cuál de estos 3 cerebros me domina, para otra vez ir entendiendo por qué reacciono como reacciono, y de pronto hasta cómo ponerle un poco freno si es que me está ganando esa respuesta. Muy bien, vamos a empezar entonces como empezó la evolución en nuestro planeta, que es con el famoso cerebro reptiliano, o el área de nuestro cerebro que está vinculada con estos procesos reptilianos. Hay que irlo como vinculando. Si fue la primera forma en la que se daba la vida en nuestra tierra, entonces básicamente lo que hace es justo estos elementos pues más vinculados con la supervivencia básica, con lo que necesitamos simplemente para seguir respirando y seguir en este entorno. Entonces está vinculado con la defensa, con el ataque, con el miedo, ¿no? Con estas necesidades de buscar alimento, con la reproducción también, con esta función sexual, con la libido. Entonces este cerebro reptiliano está muy en esa parte de lo inmediato, y por ahí Daniel Kahneman habla de como una división clásica de pensar rápido, pensar despacio. Dice que este cerebro es el que piensa mucho más rápido que los otros 2 núcleos de inteligencia. ¿Por qué? Pues por una parte porque lleva mucho más tiempo con nosotros, ¿no? Como animales hemos
tenido mucho más tiempo el cerebro reptiliano que el neocórtex, que ahorita hablaremos de él. Entonces este cerebro es muy rápido y generalmente lee y configura nuestro mundo de una manera casi inmediata. Es el que nos hace de repente ver algunas cosas y reaccionar. Por ejemplo, si vemos una araña, ¿no? y inmediatamente tenemos esa sensación como de miedo, pues es porque seguramente a lo largo de nuestra historia evolutiva ese tipo de animales, ese tipo de peligros ya los podemos reconocer y a veces ni siquiera lo hemos pensado, pero ya empezamos a reaccionar, ya saltamos, ya gritamos, ya corrimos, ya hicimos algo. Entonces a eso se lo debemos a nuestro cerebro reptiliano. Ahora, entendiendo que está muy vinculado con estas respuestas inmediatas, con estas respuestas pues mucho más viscerales, mucho más de la defensa, podemos empezar a echarle un vistazo qué tipo de eneatipos están más vinculados con este cerebro reptiliano. Y por acá tenemos nuevamente nuestro querido pizarrón digital, por acá lo van a ver en la parte baja, y les voy a marcar estos 3 eneatipos. El número 8, el número 9, el número 1 son los eneatipos vinculados con el cerebro reptiliano. Y aquí me gustaría ahora sí que vayan entendiendo esta parte del reptiliano y que vayan viendo cada uno de estos eneatipos, a ver si se logran localizar, o si ya saben qué eneatipos son, también compártanlo por ahí en los comentarios para saber quiénes nos están escuchando, qué números por ahí tenemos escuchándolos. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? El número 8. Este eneatipo es el eneatipo del luchador, de alguna forma del liderazgo, y tiene sentido si está vinculado con este cerebro reptiliano, con este cerebro de ataque y defensa, pues es un eneatipo finalmente más reactivo, ¿no? Más con esta búsqueda de dominar de alguna forma el entorno, los espacios en los que está. Entonces suele ser mucho más visible la forma en la que se mueve, en la que habla, tiende a ser un poco más estruendoso, entonces tiene un carácter fuerte. Por las buenas, pues puede ser un poco como este medio regidor, ¿no? de la casa, el patriarca o la matriarca también puede ser quien lleva las riendas de la casa y no deja que nadie se salga del perfil, y que lo puede estar haciendo claramente por una voluntad de ayudar a los demás, ¿no? De que haya comida y sustento para todos. Fíjense cómo, si estamos hablando que su impulso nace del reptiliano, entonces su búsqueda es extender sus necesidades, estas necesidades básicas como la comida, el techo, la seguridad, a su tribu, ¿no? Entonces alguien que está muy preocupado porque su tribu tenga estas necesidades básicas solventadas, ¿okay? Ese es el número 8. Después tenemos al número 9, que le llamamos como el pacificador, ¿no? Es alguien que ejerce otro tipo de dominio también interesante, ¿no? Lo que quiere justamente es que reine la paz, es que todos estén tranquilos y sobre todo que haya una paz medible y un tanto rutinaria, ¿no? O sea, trata de que todo se acomode y todo regrese al espacio, sobre todo las personas, más que los objetos, las personas, que las personas estén cada quien haciendo lo que tiene que hacer, evitar los conflictos para que entonces pueda decir, ok, hoy terminamos el día sin ninguna pelea, excelente, mañana voy por otro día sin ninguna pelea. Entonces lo que le llama a este eneatipo, a este número 9, es justamente intervenir cuando alguien se está peleando. Incluso puede ser muy burdo la comparación, pero pues finalmente si decimos que es un cerebro que está en nosotros seres humanos porque viene de herencia evolutiva, pues hay que ver que también está en otros animales. Entonces, no sé si han visto en alguna ocasión a los perros, para quienes tienen mascotas en casa y sobre todo que tienen más de 2, que de repente hay 2 que están en conflicto y llega el que es como el líder de la manada a gritarles, ¿no? Como a apaciguarlos, a tranquilizarlos, y si necesita de pronto empujarles un poquito, morderlos un poquito, lo hace para que ya los otros 2 se separen y se estén quietos. Entonces ese es el espíritu del pacificador en el ser humano, ¿no? El que cuando ve que alguien se pelea, él se mete y dice, a ver, tranquilos, ¿cuál es tu problema? ¿Tú qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y pum, los hace que se tranquilicen, porque él lo que quiere es esa tranquilidad, es esa paz. De alguna forma el conflicto externo lo perturba personalmente, por eso necesita saltar y necesita poner orden. Y otra vez vean desde dónde nace esa necesidad, ¿no? Desde el cerebro reptiliano.
Entonces, de ahí saltamos al número 1 en el eneagrama, que es pues un poco más como el perfeccionista, el detallista. Aquí sí tiene que ver más con esta parte de los patrones, de que todo esté organizado, y no solo en las personas, sino en el mundo, ¿no? Es decir, que las cosas estén donde yo quiero que estén, no siempre en el lugar doctrinal donde deben de estar, sino porque es que yo lo pongo ahí, oye sí, pero está a la mitad del corredor, no me importa, es que yo ahí lo necesito, si te vas a caer, pues ya sabes que ahí pongo yo mis cosas y tienes que saltarlas, ¿no? Entonces, de pronto tiene esa necesidad de él mismo o ella misma imponer sus espacios, sus formas, sus métodos, ¿no? Entonces, otra vez vean cómo viene del cerebro reptiliano, y ahora es reptiliano, o digamos como si hiciéramos la comparación de alguna forma con los animales, es un poco como este animal un poco más territorial, más de decir, a ver, yo puse las cosas donde quiero que estén, yo digo cómo se van a mover las personas aquí, cómo se van a ejecutar las cosas, y entonces tiene como este afán de que todo sea exacto, de que nada se salga de orden, de que nadie se salga también del orden. Entonces fíjense cómo de alguna forma estos tres primeros eneatipos vinculados con el cerebro reptiliano vienen justamente de un mismo impulso, de esta misma necesidad de seguridad, de que todo esté puesto o dispuesto para su supervivencia, y que entonces todos los demás de alguna forma también o se metan a esa estructura o la respeten, ¿no? Que no les toquen la estructura, como pasa con el número 9. ¿Okay? Entonces, este es el primer bloque del cerebro reptiliano. Antes de continuar, no sé si tenemos por ahí. Saludos a Jocelyn. Saludos a Jocelyn, que por y ahí. Miau. Y a Miau Miau, que son de quienes más se conectan, casi siempre las vemos por aquí el sábado, muchas gracias. Y a las demás que también están conectadas, muchas veces nos dicen, oye, sí, yo me conecto todos los sábados a ver las clases, o veo la repetición de pronto en la semana, me doy un ratito para verla, pero pues no nos dejan los saludos. Entonces mándenos por ahí el hola, las vimos o lo que sea, para poder saber que están por acá y poderles regresar el saludo durante la transmisión. Entonces, hasta acá el primer bloque, que es cerebro reptiliano, vinculado en el eneatipo con los números 8, 9 y 1. Muy bien. Vamos entonces con el segundo tipo de cerebro o centro de inteligencia que tenemos los seres humanos, y nuevamente tiene que ver con la evolución. A mí lo que me llama o me gusta mucho de esta teoría de los tres cerebros o de los tres centros de inteligencia es que pues se dan en el ser humano como se dieron en la evolución. O sea, cuando se está gestando la vida en el vientre, los cerebros también así es como van progresando, ¿no? Se va formando primero el reptiliano, después que vamos a entrar, que es el límbico, y finalmente el neocórtex. Entonces también así se dio en la historia de la vida. Este segundo centro de inteligencia, o este segundo cerebro, es el cerebro límbico, como les decía, y aquí ya empieza a ser un poco más compleja la cosa. Tiene que ver con las emociones. Entonces empieza a intervenir, es más como el cerebro de los mamíferos, ¿no? Que ya empieza, como este centro y esta idea de las emociones, empieza a crear la noción de vínculo, ¿no? Si regresamos un poquito y entendemos la parte del cerebro reptiliano, podemos ver que de pronto el cerebro reptiliano puede tener un poco más esa tendencia individual, de decir, si yo estoy bien, pues los demás van a estar bien, pero un poco como primero yo, primero mi orden, primero mi forma de pensar, primero mi paz, ¿no? Primero mi estructura, y si los demás lo siguen, todos vamos a estar bien, ¿no? El cerebro reptiliano es un poquito más individual. Este segundo, el cerebro límbico, entonces les decía, ya tiene más como la idea de organización, de extensión, y de empezar a ver a los demás individuos dentro del espacio de convivencia, y esta necesidad de vincularse, ¿no? De encontrar alguna manera en la que todo se pueda dar, en la que todos puedan convivir. Este cerebro nos ayuda también a entender, o más que entender, a crear patrones de jerarquía, ¿no? Que sucede, por ejemplo, en la casa, como de mamá, papá, qué lugar ocupan ellos, qué lugar ocupa mi hermana o mi hermano, dentro de los hermanos, qué lugar ocupo yo, cuáles son mis roles. Entonces aquí se empieza a crear ya como unos patrones más complejos de personalidad. Por eso podemos ver en los mamíferos, muchas veces en las mascotas que están cerca de nosotros, en los perros, en los gatos, que aún siendo de la misma raza, siendo de la misma camada,
pues cada uno tiene su personalidad, ¿no? Porque de alguna manera cada uno como que va diciendo, a mí me toca llevar más el rol del líder, o a mí me toca llevar un poco más el rol del seguidor, como que inconscientemente desde los mamíferos van tomando su posición dentro del grupo. Entonces obviamente en el ser humano también ocurre este vínculo, ¿no? Esta noción de decir quién soy dentro de una colectividad, no nada más quién soy individualmente, sino cómo me vinculo y a veces hasta cómo me afecta de alguna manera el círculo a mi alrededor. Entonces les voy a marcar acá, vamos a ponerlo con este color, los números del eneagrama. Aquí está, los números del eneagrama que digamos son regidos o más afectados por este cerebro emocional o el cerebro límbico. Y empezamos un poco metiéndonos al número 2 en el eneagrama, que generalmente se le llama o se le entiende como el ayudador, ¿no? Entonces ya vemos cómo cambió el perfil en este momento. El número 2 lo que busca es procurar a los demás, crear un vínculo con los demás a partir de ser útil a ellos y responder a sus necesidades, ¿no? Entonces va y cuando a alguien le duele, cuando a alguien se cae, cuando a alguien le ocurre algo, es el primero que se entrega y en muchas ocasiones justo como entiende su rol dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro del equipo de trabajo, dentro de la escuela, como el que tiene que ir apoyando a los demás, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué te duele? ¿Qué te traigo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te dejo? ¿No? Entonces tiene esa necesidad de entregar su energía hacia ellos, un poco con esta misma necesidad de reflejo, de ser necesitado, ¿no? Entonces si al 2 le dices, no, tú no te muevas, no hagas nada, es como, ¿cómo? O sea, si mi impulso en la vida es ayudar, es hacer algo para los demás, ¿no? Este es muy clásico, por ejemplo, en maestras, en personas de servicio social, en enfermeros, enfermeras, toda esta parte que de alguna forma se desvive por los demás y que si de pronto les quitas eso, les dices ya no vas a ayudar, ya no vas a educar, ya no vas a seguir, ya no vas a acompañar, se queda como, ¿y ahora quién soy? ¿No? Porque su impulso, un poco como su impulso vital, está simbrado en esa necesidad de crear vínculo a través de la ayuda a los demás. Entonces pasa con el número 2, seguramente por acá tenemos algún número 2 escuchándonos, por ahí levanten la mano si se reconocen con ese número. El siguiente es el número 3 en el eneagrama, que se le llama el triunfador, ¿no? O se entiende como el triunfador, tiene que ver con justo este afán ahora dentro de la colectividad, ser el que destaca, un poco como el modelo a seguir, como esta necesidad del reconocimiento, de la admiración, decir, oye, qué bien lo hiciste, qué padre logras hacer esto. Entonces, como está buscando justamente la parte de la colectividad, sigue hablando de su vínculo en lo colectivo a partir de lo que hace, casi siempre en aquello que destaca, pues tiene una repercusión pública, ¿no? No es lo mismo como otros tipos el eneagrama u otros tipos de personalidad que pueden decir, pues yo soy muy bueno haciendo tal actividad, pero pues esta actividad nadie la ve, nadie la conoce, nadie la aplaude, nadie la toma en cuenta, y entonces pues simplemente soy el mejor haciendo esto, aunque a nadie se entere. No, él necesita el número 3, necesita que todos se enteren, que la repercusión de lo que esté haciendo sea grande, sea observado, sea llamativo, sea deseado de alguna forma. Entonces tiende a recurrir a ese tipo de actividades, incluso a ese tipo de carreras que crean esta sensación como de fama, como de admiración, como de wow, cómo lo logró, ¿no? Y su historia muchas veces está centrada en eso, ¿no? Yo tengo que sobrepasar la adversidad porque cuando esté en la cima todos me van a aplaudir, todos me van a querer. Entonces vean cómo vuelve a regresar esta necesidad emocional del cerebro límbico o del centro de control límbico, que todos me van a querer cuando yo llegue aquí, cuando yo logre esto, cuando yo alcance esta meta. Entonces vean ahí de dónde viene el número 3 y a qué necesidades responde. Después seguimos con el número 4, dentro otra vez del bloque del cerebro límbico,
Y en este caso tiene un impulso mucho más creativo, casi siempre se entiende así, como una personalidad más creativa, más artística. Y lo que está buscando es interesante, porque a pesar de ser parte del vínculo social, del vínculo emotivo, al mismo tiempo está buscando originalidad, ¿no? Un poco como romper el paradigma, pero justamente otra vez como para hacer voltear al grupo, a la masa, hacia otro lugar donde no estaban volteando, ¿no? Por eso tiene este afán como artístico y puede ser más como este pensamiento del artista medio tortuoso, ¿no? Como este de, no, si todos van de verde, yo voy a ir de rojo hasta que se ponga de moda el rojo. Y cuando se ponga de moda el rojo, me voy a poner el verde, ¿no? Entonces como esa necesidad de siempre estar rompiendo patrones, de siempre estar rompiendo esquemas, pero hay que fijarnos cómo necesita la colectividad y además está tremendamente atento de la colectividad para poder cumplir ese rol de la originalidad, ¿no? Necesito ver para dónde van para yo ir en sentido contrario, necesito ver qué les gusta para yo hacer algo distinto hasta que les guste, y cuando les guste les voy a volver a dar la vuelta. Entonces como tiene esa necesidad medio rebelde y alegre también, como de estar diciendo cómo le hago cosquillas al mundo, ¿no? Cómo logro sorprenderlos, de hacer algo totalmente distinto, algo que no había pensado. Entonces vean estos tres tipos del eneagrama, estos tres números en el eneagrama, están vinculados con lo colectivo, con los demás, con cómo me vinculo con las demás personas y, como les decía, a diferencia del reptiliano, que es un poco más individual, a estos tres eneatipos, pues lo que más les puede doler es romper el vínculo, ¿no? Que se queden fuera de la colectividad. Al reptiliano incluso le puede gustar en alguna forma quedarse fuera del vínculo, mientras él esté bien, mientras lo suyo funcione y lo suyo avance para donde quiere que avance, está perfecto. Pero acá no, acá necesitan los límbicos, necesitan acomodarse más a qué pasa con los demás para sentirse completos, ¿ok? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Miau Miau nos dice que antes era muy reptil, muy número 1. Muy perfeccionista, muy cuidadosa. Por ahí, ya más adelante nos estaremos metiendo mucho más a profundidad con el eneagrama, porque de verdad es uno de estos temas súper extensos y súper interesantes. Ahí seguramente están viendo en la gráfica, se las pongo, déjenme centrarla un poquito más. Ahí, si se dan cuenta, hay flechas y hay líneas y hay otras cosas pasando en el centro de la gráfica del eneagrama, porque hay vínculos entre los eneatipos, de cómo se llevan mejor, con quién no se llevan bien, de estas famosas alas, y solo como un poco de acercamiento. Regularmente, si estamos en algún punto, por ejemplo, Miau Miau que nos diga, híjole, creo que yo estoy en el número 1 o me reconozco por un periodo de mi vida como número 1, pues es muy sencillo que de ahí tengas como algún tipo de vínculo, tanto con el número 9 como con el número 2, que son los números laterales o los números que están próximos, que se les llama alas, ¿no? Entonces sí, es natural que digas, por eso me suena pero también me suenan estos dos. Pues porque seguramente uno es tu centro, pero tienes un poquito como rango de alcance para los demás. Por eso es bien interesante como ir entendiendo cada uno de los eneatipos y, como les decía, meterse a profundidad. Recuerden que pues muchas de estas sesiones son como para ir despertando el interés, para ir haciendo un tema en particular, pero bueno, es difícil abordar todo lo que implica el eneagrama. Pero bueno, si les gusta, hay que irse a profundidad para decir, sí, estoy seguro que soy porque de ahí te empieza a caer los 20 de, por eso en un periodo me fui para acá, por eso en otro periodo me gustó esto, por eso tuve conflicto con esta persona que es tal número, y entonces te ayuda a entenderte mejor. Muy bien. Jocelyn considera que es número 2 y Miau Miau dice, también me identifico con el número 2, que es lo que hablabas de las alas. Desde las alas, sí, y lo que les decía del número 2, fíjense que el eneagrama se puede llevar no solo a la personalidad, sino a la identidad de esferas, de espacios, de países, de comunidades, y en este caso en particular, la nuestra, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, es una comunidad muy, muy del número 2,
Y lo hemos visto no solo como, y es interesante porque, por ejemplo, María de Jesús, Chuy, Cari, que también está en los cursos en morfopsicología, y yo no identifico a ninguno de los tres en el 2. No me acuerdo Cari qué número es, creo que es como 6, algo así. Pero no, o sea, definitivamente no somos directamente un número 2. Sin embargo, toda nuestra comunidad está más hacia el número 2. ¿Por qué? Porque está llevada justamente al autoconocimiento, a cuestiones como de desarrollo personal, de desarrollo de los recursos humanos. Y hay muchas maestras, muchos maestros, por ejemplo, este curso de grafología y dibujo infantil, pues obviamente lo toman muchas maestras para ayudar a sus niños. Entonces, como que si hiciéramos un estudio de todas las personas que han tomado curso con nosotros, estoy seguro que la gran mayoría sería número 2. Entonces, no me sorprende que por ahí hayan varios. Y si es cierto, me gustaría que siguieran levantando la mano por ahí quien nos está escuchando, quienes nos vea en la repetición, porque casi les puedo firmar que somos una comunidad de una mayoría absoluta de números 2. Entonces por ahí ojalá me ayuden a comprobar nuestro dicho. Muy bien, hasta acá las primeras dudas. Entonces pues somos una comunidad más del cerebro límbico, ¿no? Más de la búsqueda de la emoción y del corazón. Seguimos entonces con el tercer tipo de cerebro, el tercer tipo de centro de inteligencia, que de alguna forma es, si vamos viendo el estado de la evolución, el punto de evolución en donde nos encontramos, pues estamos justamente en esta tercera zona, que es el neocórtex, ¿vale? De alguna forma, el pensamiento o la razón, esta capacidad de entender, de hacer procesos más complejos en la parte intelectual, que nos permite también cuestiones como las que hacemos hoy del autoconocimiento, ¿no? La reflexión sobre nosotros mismos, que de pronto es algo que no tienen los demás animales, que no tienen los mamíferos, ¿no? De entenderse, de observarse y evaluarse. Pueden quizá evaluar su ecosistema, evaluar otros animales alrededor, evaluar incluso los patrones de conducta de sus presas cuando son depredadores, o de su alimento, incluso si se alimentan de plantas, ¿no? Entender como, ok, este alimento se acaba aquí, pero seguramente si sigo las lluvias lo encuentro en otra parte, porque tienen esa sensibilidad de entender lo que pasa con su entorno, pero no tienen la capacidad de observarse a ellos mismos y entenderse cómo ocurre con nosotros. Entonces, bueno, es una de las principales distinciones del cerebro neocórtex, y bueno, la capacidad que nos ayuda a hacer conexiones incluso pues fuera de la caja, que es lo que da pie o ha dado pie a la creación de herramientas, de tecnología y muchos otros ya como procesos complejos de convivencia, ¿no? Ya no solo convivimos con la parte límbica, sino que ahora entramos también a la parte del cerebro, y justo ahí es donde van a entrar nuestros siguientes 3 eneatipos, y que les van a ir entendiendo también cómo es que cada uno de estos ven al mundo y aportan al mundo también. Vamos a empezar con el número 5. El número 5 tiene que ver un poco más con el observador, con ser curioso, con investigar, y pues ya es una cuestión del cerebro neocórtex, la capacidad de decir por qué o para qué, ¿no? De ver que algo sucede, incluso para este tipo de bloque de cerebro neocórtex. Las demás actividades del cerebro reptiliano, del cerebro límbico, pueden ser más puestas en tela de juicio, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué tendríamos que respetarlo a él, ¿no? O sea, sí, de acuerdo al cerebro límbico, pues como es el animal predominante, el más grande, el más fuerte, pues sí, todos nos doblegamos ante él como por naturaleza animal. Pero el número 5 dice, ¿y por qué es así? ¿Por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué no le echamos montón, no? Si somos más, ¿por qué dejamos que él nos asuste? Entonces, esta necesidad del número 5 siempre es preguntar, cuestionar, buscar nuevos caminos. Fíjense cómo tiene sentido, justo ahorita lo que nos preguntaba Miau Miau sobre el número 1 y el número 2, si no me equivoco, o fue Jocelyn. Miau Miau que nos decía de los números. Fíjense cómo ya les decía que el número 4, que es del cerebro, lo tenemos por acá, el número 4, que es del cerebro límbico, ya tenía este afán un poco de originalidad, ¿no? De entender al grupo, a la colectividad, pero empezar así como a salirse de ella, como tratar de jugar con ella, ir un poco en contra.
y tiene sentido que el cerebro, el número 5, que es el más próximo, ya se vea claramente como si se sale diametralmente de lo que está pasando alrededor y se pregunta. No quiere decir que siempre vaya en contra de lo que sucede, pero sí siempre se pregunta si lo mejor es ir a favor de la colectividad o conviene en esta ocasión salirse de ella. Entonces ahí tiene unos juegos interesantes y por eso van a ver que de pronto muchos eneatipos como que suenan parecido. Lo interesante es ver de dónde nace su motor, su reacción, su búsqueda de sentido incluso en todo lo que hace. Así que la búsqueda de sentido en el número 5 viene de la pregunta, ¿no? De por qué, para qué, cómo. ¿Ok? El número 6 es este eneatipo más leal, más responsable, y es interesante, otra vez vuelve a nacer de la parte de la razón y de alguna forma tiene un poco como esconde en él un pesimismo práctico y una distopía continua, ¿no? Entonces él está observando todo lo que puede salir mal. Y dice, a ver, es que si me muevo para acá, si de repente me pasa esto en el trabajo, si esto ocurre con mi familia, ¿quién me podría apoyar? Y entonces como pensando en crear una red de seguridad para él y para los suyos, también se vuelve muy servicial hacia su entorno, ¿no? Entonces, a ver cómo le ayudo, cómo respondo, cómo creo esa red de seguridad para mi familia, para mis hijos, para mis amigos, y le vuelve a pasar un poco como lo que hablamos del número 2, ¿no? De empezar a poner por encima de él mismo sus responsabilidades, no solamente como pasa con el 2, ayudar por ayudar, sino que aquí responde un poco como a este patrón que en su cabeza ha creado de quién soy yo y qué me toca a mí hacer, ¿no? Entonces, si le enseñaron que como hombre su responsabilidad era tales actividades, pues las cumple al pie de la letra, aunque de pronto se vaya por encima de él. Si le enseñaron que como mujer tenía que cumplir ciertos roles, los cumple al pie de la letra, pero vean cómo siguen haciendo de la razón, de decir, es que sí, o sea, si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Sí se da esa parte de pensarlo, de reflexionarlo, y entonces siempre llega a la misma conclusión de decir, pues me toca a mí, o sea, tal vez no me guste, tal vez no esté de acuerdo, pero es mi responsabilidad y tengo que estar ahí para los demás. Por eso esta onda de ser más leal, de estar como en este cuidado de las demás personas, por el miedo de que si yo me quito de la ecuación, algo malo puede pasar, ¿no? Se va a caer la red de seguridad de los míos o la mía misma. Si yo hoy no me paro a trabajar, ¿qué tal que me corren? Y si me corren, entonces, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Y si no le doy de comer a mis hijos, mi familia me va a criticar. Y si me critica a mi familia, mis amigos también se van a enojar. Entonces, esto es como un ciclo de pensamiento muy clásico en el número 6, que empieza a sobre racionar o sobre racionalizar las consecuencias de lo que puede suceder. Por eso les digo que esconde en él como un pesimista o como una habilidad para crear la distopía, pero justamente esta habilidad para crear escenarios caóticos es lo que lo mantiene, lo impulsa a moverse y también le ayuda a ser parte de actividades justo como el cuidado de la economía, como la protección, o si son generalmente personas que se dedican mucho a esta parte como de la edición, a la seguridad, cuidar que los lugares sean seguros, que todo corra y fluya como tiene que fluir, a poner personas como de, híjole, más vale poner a 2, aunque uno de ellos no aparentemente prefiero que sobre y no que falte, ¿no? Prefiero que sobre y no que falte. Entonces siempre lo está cuidando, tiene esa habilidad, ¿ok? Número 6. El siguiente y el último, de acuerdo a cómo fuimos recorriendo el día de hoy nuestro eneagrama, es el número 7, que aquí de alguna manera se va a la parte contraria en el sentido del optimismo, ¿no? Si ya decíamos que el 6 de pronto guarda esa sensación media pesimista, el 7 se sobrepone y usa la razón, porque su centro de motivación, su centro de acción es el pensamiento, es el neocórtex, usa ese neocórtex para proyectar escenarios positivos, ¿no? Y entonces se dedica a decir, pues todo va a salir bien, o sea, si salto, son 2 pisos, ¿qué puede pasar? Yo creo que sí caigo, o sea, hago ahí como un movimiento ninja y puedo caer de pie, no sucede nada. Entonces es mucho más efusivo, es más aventado, tal cual, ¿no? Más alegre,
y se rige más por este optimismo. Por eso lo vemos regularmente pues como estas personalidades más fiesteras, más relajadas, y oye, es que no te preocupa que ya te corrieron. No, pues ya, mira, fíjate, me corrieron y con lo que me dieron de mi liquidación, yo creo que eso me alcanza para 3 años, pero pues te dieron como 2 meses de sueldo. Sí, pero yo lo estiro y lo hago que sean como unos 3 años, y ya de aquí a 3 años pues veo como que en qué puedo trabajar, ya que yo haya descansado un poquito más de lo que venía haciendo. Entonces de repente para los demás, para otros puntos del eneagrama, para otros perfiles de personalidad, diría, oye, no, es que de plano le vale, ¿no? O sea, no piensa, ¿no? Y no, en realidad sí piensa, pero siempre piensa en positivo, siempre piensa en optimismo, siempre piensa, se resolverá, algo va a pasar, o ya veré yo cómo le hago mañana, que el Sergio del futuro se preocupe por eso, y el Sergio del presente va a dedicarse a vivir la vida, ¿no? Entonces tiene esa capacidad, porque hay que entenderlo también como una capacidad, ¿no? Habemos otros perfiles del eneagrama que nos cuesta trabajo soltar la rienda, y al contrario, estamos todo el tiempo tratando de agarrar y de dirigir todo a donde debe de ir. Entonces tiene esas habilidades, y regularmente algo bien interesante con el número 7 es que pues justamente eventualmente cae parado, ¿no? O sea, sí, encuentra como ese mismo optimismo, ese mismo, pues no pasa nada, o a ver a dónde me lleva, regularmente lo lleva a espacios donde él mismo puede aprovechar sus virtudes, donde dice, mira, ya caí, como que aquí les caí bien, aquí me permiten seguir en mi proceso, pues órale, sigo hasta que algo suceda y luego puedo saltar sin ningún problema a otro. Entonces mucho más adaptable, mucho más flexible. Obviamente su punto ciego es que a veces no se da cuenta de los peligros que puede estar corriendo, pero bueno, es parte. Fíjense cómo todos los eneatipos que fuimos recorriendo van a tener su positivo, más que su positivo, como sus fortalezas y estas debilidades que son naturales y que también son importantes, que vean cómo todos estos eneatipos entre sí conviven, entre sí se ayudan, entre sí se comparten, que es parte de la naturaleza de esta teoría, ¿no? De que el hecho de que cada uno de nosotros caigamos en alguno, por una parte nos debe ayudar a entendernos, a reflexionar sobre nuestras habilidades, sobre nuestras virtudes, y cómo esas virtudes pueden ayudar a los demás justamente a cubrir algunas cosas que no ven, ¿no? El número 7, que de pronto no ve las cosas malas que pueden estar a su alrededor, pues claro que necesita de pronto de un amigo número 6 o un amigo número 1 que por ahí le digan aguas, porque es que si te pasas de esta raya ya es peligroso, o híjole, vi que como que te estabas cayendo, por eso te ajusté el colchón antes de que saltaras al suelo, ¿no? Entonces todos de alguna forma somos parte de este círculo, que es lo que me gusta del eneagrama, ¿no? Como todos de alguna manera se complementan o nos complementamos entre sí, y estamos ahí para estirar la mano, para prestar servicio a los demás, sí para buscar nuestro propio camino, sí para buscar nuestra propia identidad y responder a estos motores que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Por algo yo soy más reptiliano y soy más reactivo, o por algo soy yo más emocional. Muchas veces tiene que ver hasta con mi conjunto, ¿no? Pues porque en mi casa había más personas, por decir algo, reptilianas, o sea, que responden de manera visceral, y quizá justo eso fue lo que le dio paso a que yo me volviera, o que yo fuera una persona mucho más emotiva, porque mi deber de alguna manera es hacerle ese contrapeso y traer el corazón a una casa que estaba como llena de pura reacción, ¿no? Ok. O tal vez por eso yo me volví neocórtex, o soy parte del grupo del eneatipo de la razón, porque yo necesitaba traerle razón a esta casa que estaba llena de corazón, que no está mal que haya tanta personalidad emotiva, pero pues tal vez soy yo justo quien tiene que darles un poquito de el empujón, y además justo que yo crezca, yo como una persona racional crezca en una casa emocional, pues me va a llevar, obligar, si me abro la puerta, si me abro el corazón, me va a ayudar a completar tal vez esa como debilidad de, híjole, pienso mucho y lo sé todo y lo entiendo todo, pero a veces me cuesta contactar con mis emociones. Por eso mi papá o por eso mi mamá es emocional, porque de ella me va a ir nutriendo
ese punto ciego que por naturaleza me cuesta trabajo explorar, me cuesta trabajo alcanzar, ¿ok? Entonces esa es la parte del eneagrama, cómo cada uno de ellos está vinculado con algún centro de control, y me gustaría por ahí, antes de despedirnos, escuchar si se reconocieron en alguno en particular, si ya saben qué eneatipos son, o si tienen alguna duda antes de ir cerrando. ¿Se pueden combinar dos números en el mismo cerebro? ¿Se puede ser 5 y 6? Idealmente, de acuerdo a la teoría, o sea, siendo estrictos con la teoría, tendríamos que ser un número en particular, ¿no? O 5 o 6. Como les decía, es natural que yo dijera, ok, sí soy número 5, por eso me suena tanto el número 6. Es como, piensen también en la teoría, no forzosamente como una sentencia. Vamos a ponerle aquí, imagínense que este punto, un puntito más de diferente color, yo creo que nada más para el ejemplo, un punto negro. Entonces imagínense que este punto negro es la conducta, es la personalidad, ¿no? Soy yo o eres tú. Entonces, no forzosamente vamos a estar aquí, no voy a ser yo un 5 centrado en el 5. Puede ser, ¿no? Se ha dado. Pero es más probable que yo sea algo como esto, ¿no? Un 5 empujadito hacia el 6. Entonces, pues sí, tengo muchas de las habilidades o muchas de las características que escucho o que leo en el número 5, pero veo que también tengo muchas inclinaciones directas del número 6, ¿no? Porque no estoy centrado en uno, o justo al revés, ¿no? Que yo fuera el 6 empujadito hacia el 5, entonces tengo como una línea directa, una línea más directa para hablar con estas habilidades del número 5. Así es como funcionan las alas, y de ahí les decía, pues podríamos todavía meternos más a las direcciones y cómo cada uno de estos eneatipos, si yo soy número 5, recibo de manera más directa algunas habilidades del número 7 y de pronto recibo también algunas habilidades del número 8, dependiendo si estoy en mi mejor momento o en mi peor momento, que de ellos que de ellos tomo, que de ellos me nutre para seguir avanzando. Entonces, ya, como les decía, ya la teoría completa con estas alas y con estos vínculos, pues es un poco más compleja, pero lo importante es empezar a entender como las bases, empezar a entender los principios, sobre todo para empezar a entenderme y decir, ok, sí, por eso soy leal, como nos preguntan acá, o sea, sí soy número 6, sí me clavo mucho en mis responsabilidades, y al mismo tiempo soy número 5, porque al momento donde estoy cumpliendo con mis responsabilidades, de repente me detengo y digo, ¿por qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿de verdad es útil para mí o para los demás que yo siga cumpliendo mis responsabilidades? Entonces ya me estoy descubriendo que tengo un poco esa combinación entre 6 y 5, ¿no? Y así a cada uno de nosotros seguramente nos va a pasar si empiezo a reconocer dónde está mi eneatipo, me voy a descubrir de pronto como hablando con la voz del eneatipo de al lado, ¿no? Del número 4, si soy número 2, el número 3 de pronto va a hablar ahí por mis oídos, o el número 1 me va a dar algún tipo de consejo. Entonces me voy a ir sirviendo de lo que está alrededor. Por eso regresaba a ese cierre al final todos estamos conectados, ¿no? Todos tenemos un poco de todos. Simplemente me tocó estar en este lugar, pero estoy en el mismo círculo y estoy al mismo tiempo alimentándome y sobre todo alimentando a los demás para que sigan creciendo. Se dice por ahí, ningún árbol come su propio fruto, ¿no? Estamos hechos para que lo que salga de mí sea para alguien más, y seguramente de alguien más vendrá lo que yo necesito para seguir creciendo. Entonces, antes de acabar, ¿alguna otra duda, pregunta? Norma Gutiérrez, número 7, con ala 8. Excelente. Mireya es número 5. Muy bien. Cuéntanos tú quién eres. Ya por ahí, Norma, que sé que nos ha acompañado mucho en todo este desarrollo del eneagrama y de los cursos y talleres que hemos tratado alrededor del tema. Entonces nos da gusto ver que ya sepas dónde estás y con ala y todas las características. En mi caso, para cerrar y para develarme, soy un número 5, efectivamente, el curioso, el observador,
y pues por eso sale de pronto esta vena como de, sí, medio artística, media rebelde del número 4, de pronto también la responsabilidad de decir, no, ya, de verdad, de tanto preguntarme me quedé parado y dejé que las cosas sucedieran sin que yo hiciera nada al respecto. Entonces otra vez mi número 6 me jala y dice, pues hacer sus responsabilidades, hacer lo que le corresponde, y por ahí con los otros números, el 8 y el 7, que son los que directamente se vinculan conmigo, alterno, ¿no? Entre el positivo del número 7 y decir, sí, bueno, pues vamos a salir adelante y vamos a echarle ganas, y de pronto también con esta fuerza del número 8, a veces, sobre todo cuando no me está saliendo tan bien las cosas, decir, bueno, pues ahora me voy a volver un dictador de mí mismo y decir, tengo que hacer esto, me sale como el reptiliano sobre mí, para decir, aunque me duela, vámonos adelante y vamos a pararnos y vamos a ponerle responsabilidad. Pero lo que les decía, pues a veces necesitamos un poquito de esas diferentes fuerzas, sobre todo cuando estamos estancados, ¿no? Sobre todo cuando dice, ya no siento que estoy creciendo, ya no siento que estoy avanzando hacia lo que para mí pueda ser mi propósito o mi llamado en la vida. Entonces, es momento de acudir a estas energías que pueden ser dentro de nosotros, con las alas, con los vínculos de otros eneagramas, o acercarme a las personas a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a alguien que yo sé que tiene una personalidad distinta a mí y que me puede ayudar de pronto a dar como ese golpecito que necesito para volver a avanzar. ¿Ok? Tere Hernández cierra con, ella es número 2, combinado con 3. Excelente, Tere, bienvenida al Enneagrama. Y sí, seguramente, como les decía, ayudadores, ¿no? Vamos a encontrarnos en esta comunidad muchos número 2 que les gusta ayudar, que les gusta entregar, y sobre todo que en momentos como estos, por una parte se vuelve crucial como su llamado, su aportación al mundo, ¿no? Hoy necesitamos mucho número 2, pero justo por eso es que les invito a todos los que se reconozcan en el número 2 a cuidarse también, porque para el número 2 es muy sencillo entregarse tanto que se pierde en los demás, y a veces se descuida en la salud, se descuida en la parte física, la parte mental. Entonces es fundamental para el 2, dentro de todos los eneatipos, para el 2 es fundamental tener un proceso de cuidado personal. Decir, cada cierto tiempo me desconecto y voy a cuidarme a mí, a consentirme a mí, a observarme a mí, y luego puedo regresar, porque si no es muy fácil que momentos como estos te llamen y te deshagan, o sea, se jalen toda tu energía y tu vitalidad. Entonces hay que echarle vistazo a todos los números 2 que anden por allá. Entonces, con eso cerramos el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que les haya interesado, que hayan empezado a localizar algunos puntos de su conducta. Y como siempre, si tienen cualquier otra duda, con mucho gusto se quedan abiertas los comentarios para cuando ustedes la tengan, si están viendo la repetición o si lo vuelven a ver más adelante. Compártanos esas dudas y con gusto estaremos comentándoles. Y cerramos con el anuncio parroquial. Solo el recordatorio: el sábado 2 de octubre arrancamos nuevo grupo del diplomado online de grafología. Ya estamos casi cerrando inscripciones, entonces si todavía les interesa, si por ahí andan entre el que sí y el no, mándenos un mensaje, con mucho gusto les damos la información que necesiten, incluso les apoyamos si necesitan como alguna atención particular para el proceso de inscripción o para la parte de las mensualidades. Siempre estamos abiertos a colaborar y a ayudarles también, porque la verdad, como lo ven, como pasa con estas transmisiones, nos importa que la información llegue, nos importa que la información se difunda y sobre todo que se multiplique. Entonces vamos a ayudar entre todos a que esto siga creciendo y que llegue a quien lo está buscando y que de pronto no se había topado con estos temas, ¿ok? Entonces, ahora sí, que pasen muy buen fin de semana. Les dejo saludos a las que tienen clase el día de hoy en unos minutitos. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Que estén muy bien, hasta pronto.